Inversiones internacionales. En teoría, se puede esperar que las inversiones fluyan desde donde existe abundante capital hacia donde éste sea escaso, casi como el agua busca su propio nivel. En un mundo perfecto, las naciones ricas invertirían gran parte de su capital en las más pobres, en las que el capital es más escaso y, por ello, ofrecerían una mayor tasa de rentabilidad. Sin embargo, no es lo que sucede en un mundo altamente imperfecto como en el que vivimos. Por ejemplo, de un total de $9 millones de millones de préstamos y depósitos internacionales en 2001, solo unos $700.000 millones iban a los países pobres, menos del 8%. De los $12 billones en inversiones internacionales en valores, unos $600.000 millones fueron a los países pobres, solo un 5%. En resumen, los países ricos tienden a invertir en otros países ricos. Esto tiene sus razones, al igual que existen razones por las que algunos países son ricos y otros son pobres. El mayor elemento disuasorio para invertir en cualquier país es el peligro de no poder recuperar nunca el dinero invertido. Los inversores son cautelosos cuando se trata de gobiernos inestables, cuyos cambios de manos o de políticas crean riesgos de que las condiciones bajo las cuales se hizo la inversión cambien. El más drástico cambio es la confiscación directa por parte del gobierno, o nacionalización, como se la llama en política. La corrupción generalizada es otro elemento disuasorio para la inversión, al igual que lo es para la actividad económica en general. Es poco probable que los países que se encuentran en la cima de los índices internacionales de corrupción, como Nigeria o Rusia, atraigan inversión extranjera a la escala de lo que sus recursos naturales o demás potencial económico podría justificar. En cambio, los países con niveles de corrupción bajos suelen ser países prósperos, en su mayoría naciones europeas o de origen europeo, además de Japón y Singapur. Como se indicó en el capítulo 17, el nivel de honestidad tiene serias implicaciones económicas. Incluso poniendo a un lado la confiscación y la corrupción, muchos países no permiten que el capital vaya y venga libremente, según The Economist. Cuando el capital no puede salir con facilidad, es menos probable que alguien esté interesado en invertir. No es la pobreza en sí la que ahuyenta las inversiones. Cuando Hong Kong se convirtió en una colonia británica tuvo unos comienzos modestos, pero aún así creció hasta convertirse en una potencia industrial, y llegó a tener más comercio internacional que un país tan grande como la India. Entradas masivas de capital ayudaron a Hong Kong a desarrollarse, con las ventajas de operar bajo la seguridad de las leyes británicas, con impuestos bajos y algunos de los movimientos de capital y de comercio más libres en el mundo. De igual manera, hoy en día la India continúa siendo un país muy pobre, pero desde que los controles sobre su economía se relajaron, las inversiones han comenzado a llegar en grandes cantidades, en especial en la región de Bangalore, donde un gran número de ingenieros de software ha atraído a inversores de Silicon Valley en California, lo que ha supuesto, de hecho, un nuevo Silicon Valley en la India. Más allá de lo simples y claros que puedan ser los principios básicos de las internacionalizaciones de riqueza, las palabras y las reglas contables pueden hacerlas más complicadas de lo que son. Si los estadounidenses compran más productos japoneses de lo que los japoneses adquieren productos estadounidenses, entonces los nipones reciben dólares de Estados Unidos para cubrir la diferencia. Debido a que los japoneses no van a quedarse con estos dólares como recuerdo, normalmente terminan invirtiéndolos en la economía estadounidense. En muchos casos, el dinero nunca se va de Estados Unidos. Los japoneses simplemente comprarán bienes de inversión, el centro Rockefeller, por ejemplo, en lugar de bienes de consumo. Los dólares de Estados Unidos no tienen ningún valor para los japoneses si no los gastan en algo. En términos generales, el comercio internacional debe equilibrarse, pero sucede que las convenciones de contabilidad internacional toman en cuenta las importaciones y las exportaciones en el balance comercial, pero no las cosas inamovibles, como el centro Rockefeller. Sin embargo, las convenciones de contabilidad y las realidades económicas pueden ser muy diferentes. Durante algunos años, el automóvil más vendido en Estados Unidos es un Honda o un Toyota, pero ningún coche fabricado en Detroit ha sido nunca el más vendido en Japón.
El resultado es que los fabricantes de automóviles japoneses reciben miles de millones de dólares en dinero estadounidense y Japón termina teniendo un superávit comercial neto con Estados Unidos. Pero, ¿qué hacen los fabricantes de Honda y Toyota con todo ese dinero estadounidense? Una de las cosas es construir fábricas en Estados Unidos, empleando a miles de trabajadores estadounidenses para fabricar sus automóviles más cerca de sus clientes, para que así Honda y Toyota no tengan que pagar los costes de enviar coches a través del Océano Pacífico. Sus empleados estadounidenses han sido remunerados con salarios lo suficientemente altos para que en varias ocasiones hayan rehusado unirse a un sindicato en elecciones con voto secreto. El 29 de julio de 2002, el Toyota número 10 millones fue fabricado en Estados Unidos. Al observar los hechos, en lugar de las palabras, no hay de qué asustarse. Lo que alarma a las personas son las palabras y las reglas contables que producen números apropiados para esas palabras. La producción total de un país consiste tanto en bienes como en servicios, viviendas, cortes de cabello, salchichas y cirugías, pero el balance del comercio internacional consiste solo en productos físicos en movimiento. La economía estadounidense produce más servicios que bienes, por lo que no es sorprendente que Estados Unidos importe más productos de los que exporta y exporte más servicios de los que importa. El know-how y la tecnología de Estados Unidos son utilizados por otros países alrededor del mundo y estos, evidentemente, pagan a Estados Unidos por estos servicios. Por ejemplo, la mayoría de los ordenadores personales en el mundo utilizan sistemas operativos creados por Microsoft Corporation. Pero los pagos a Microsoft y a otras compañías estadounidenses por estos servicios no son contabilizados en el balance comercial, ya que este comercio incluye solo bienes tangibles, no servicios. Y esto es simplemente una convención contable. Pese a ello, el balance comercial se hace tan visible en los medios de comunicación que todo el mundo lo considera como un todo y no como lo que es, una figura parcial. Además, existe una fuerte aversión hacia la palabra déficit. Aún así, a menudo existe un superávit comercial sustancial a favor de Estados Unidos debido a sus servicios, que, por supuesto, son omitidos del balance comercial. En el año 2000, por ejemplo, Estados Unidos recibió 38.000 millones de dólares solo por regalías y licencias y más de 278.000 millones de dólares de todos los servicios que proveyeron a otros países. Esto es más del doble del PIB de Noruega. El comentario de The Wall Street Journal sobre el déficit comercial fue, de la lista de problemas económicos sobre los que preocuparse, el déficit comercial está en el número 75 y continuará en este puesto a no ser que los políticos reaccionen imponiendo nuevas barreras al comercio o devaluando la moneda. Con los déficits comerciales, al igual que con muchas otras cosas, lo que importa no es el valor absoluto sino su tamaño relativo al de la economía en su conjunto. Mientras que Estados Unidos puede que tenga el déficit comercial más grande del mundo, también es la economía más grande del mundo. El déficit comercial estadounidense es de aproximadamente el 6% del PIB del país, aproximadamente el mismo que el de Turquía o Australia y mucho menos que el 16% de Islandia. Cuando se contabiliza todo el dinero y los recursos que entran y salen de un país por una variedad de motivos, entonces no se está hablando del balance comercial, sino del balance de pagos, independientemente de si los pagos fueron hechos por bienes o por servicios. Mientras que este último no es tan engañoso como el balance comercial, no cuenta toda la historia y no necesariamente tiene conexión con la salud de la economía. Irónicamente, uno de los raros superávits en el balance de pagos para Estados Unidos a finales del siglo XX fue seguido por la recesión de 1992. Alemania ha tenido superávits en sus exportaciones de forma regular, pero al mismo tiempo su economía ha tenido ritmos de crecimiento más lentos y tasas de desempleo más altas que Estados Unidos. Nigeria ha tenido superávits en el comercio internacional durante años y sin embargo es uno de los países más pobres del mundo. Esto no quiere decir que los países con superávits en sus balances de pagos o sus balances comerciales tengan una desventaja económica, sino que estos números, por sí solos, no necesariamente indican la prosperidad o la pobreza de una economía dada.
Los datos sobre inversiones extranjeras también dan pie a engaños. Según las reglas contables, cuando la gente de otros países invierte en Estados Unidos, esto convierte a Estados Unidos en un deudor de esas personas, porque los estadounidenses les deben el dinero que ellos enviaron al país, dado que ese dinero no se envió como un regalo. Cuando las personas en muchos países del mundo se sienten más seguras poniendo su dinero en bancos estadounidenses o invirtiendo en corporaciones estadounidenses en lugar de confiar en sus propios bancos y corporaciones, es cuando vastas sumas de dinero desde el exterior llegan a Estados Unidos. La inversión realizada por extranjeros en negocios estadounidenses en 1980 alcanzó los 12.000 millones de dólares y esta cantidad se incrementó con el paso de los años hasta los 200.000 millones de dólares en 1998. Para comienzos del siglo XXI, Estados Unidos recibió más del doble de lo que recibía cualquier otro país en el mundo. En 2003, los extranjeros compraron activos en Estados Unidos que superaban en 579.000 millones de dólares al gasto hecho por los estadounidenses en la compra de activos en el exterior. Esto excede el PIB de muchos países. La mayor parte de este dinero viene de Europa, el 68%, y un 7% de Canadá, que sumados son 3/4 partes de toda la inversión extranjera en Estados Unidos. Los países prósperos tienden a invertir en otros países prósperos. Si lo observamos en términos de hechos, no hay nada malo en ello. Al crear más riqueza en Estados Unidos, estas inversiones crearon más empleos para trabajadores estadounidenses y crearon más bienes para los consumidores estadounidenses, al mismo tiempo que proveyeron ingresos para los inversores extranjeros. Si lo observamos en términos de palabras, sin embargo, se trata de una deuda a extranjeros en crecimiento. Cuanto más próspera y segura sea la economía estadounidense, más proclives serán los inversores extranjeros a querer enviar su dinero a Estados Unidos, además de hacer que los déficits del balance de pagos estadounidense sean más altos y la deuda internacional acumulada aumente. Es por eso que no debe sorprender que la sostenida prosperidad de la economía estadounidense en la década de 1990 fue acompañada de niveles récord de déficits y deudas internacionales. Estados Unidos estaba donde se desarrollaba la acción y allí es donde muchos extranjeros querían que estuviese su dinero. Para finales de 2001, Estados Unidos tenía una deuda de 1,3 billones de dólares a extranjeros, incluyendo algunas instituciones internacionales. Mientras que esto resultó en gran medida en una mayor prosperidad para los estadounidenses, no quiere decir que las cosas no pueden ser diferentes para otros países en circunstancias distintas. Algunos países prósperos invierten más en el exterior de lo que otros países invierten en ellos. Francia, el Reino Unido y Japón, por ejemplo, invierten cientos de miles de millones de dólares más en otros países de lo que otros países invierten en ellos. No hay nada intrínsecamente malo en ser una nación acreedora, de igual manera que no hay nada intrínsecamente malo en ser una nación deudora. Todo depende de las circunstancias particulares, las oportunidades y las limitaciones de cada país. Suiza, por ejemplo, ha tenido una inversión neta en otros países mayor al PIB suizo. Vastas sumas de dinero ingresan en Suiza convirtiéndola en un importante centro financiero, y si los suizos no pueden encontrar suficientes buenas oportunidades de inversión dentro de su pequeño país para todo este dinero, tiene todo el sentido del mundo que inviertan gran parte en otros países. La clave aquí es que ni los déficits ni los superávits internacionales son consecuencias inevitables de la prosperidad o la pobreza, y ninguna de estas palabras, por sí solas, dicen mucho sobre el estado de la economía de un país. La palabra deuda cubre varios tipos de transacciones diferentes, algunas de las cuales puede que sí presenten problemas y algunas otras no. Cada vez que alguien realiza un depósito de $100 en el banco, la deuda de ese banco se incrementa porque el dinero aún sigue siendo propiedad del depositante y el banco se lo debe. Algunas personas puede que se alarmasen si les dijeran que el banco donde tienen guardados sus ahorros de toda la vida se endeuda más y más cada mes. Pero esta preocupación no tendría ningún sentido si lo único que esta creciente deuda indica es que hay otras personas que también están depositando su dinero en el mismo banco.
Por otro lado, si alguien simplemente está comprando cosas a crédito, entonces esa es una deuda que se espera sea devuelta, y si esta persona acumula deudas que están por encima de sus posibilidades de pago, entonces puede que tenga serios problemas. Sin embargo, un banco no tiene ningún problema si alguien deposita millones de dólares en él, incluso si esto quiere decir que incrementaría su deuda en varios millones de dólares. Al contrario, los directores del banco probablemente estarían encantados de recibir millones de dólares, con los que pueden otorgar más créditos y ganar más intereses. Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos ha sido una nación deudora, y de igual manera ha gozado del nivel de vida más alto del mundo durante muchos años. Una de las cosas que ayudó a desarrollar a la economía estadounidense e impulsó el cambio de Estados Unidos de una pequeña nación agricultora a un gigante industrial fue un flujo de capital de Europa Occidental en general y del Reino Unido en particular. Esta gran cantidad de recursos permitió a Estados Unidos construir canales, fábricas y ferrocarriles intercontinentales para unir al país económicamente. Para 1890, por ejemplo, los inversores extranjeros eran dueños de aproximadamente una quinta parte de las acciones de la Baltimore y Ohio Railroad, más de un tercio de las acciones del New York Central, más de la mitad de las de la Pennsylvania Railroad, y casi 2/3 de las acciones de la Illinois Central. Incluso hoy en día, cuando las corporaciones multinacionales estadounidenses son dueñas de grandes cantidades de activos en otros países, los extranjeros han poseído más activos dentro de Estados Unidos de lo que los estadounidenses en el exterior durante más de una década. Evidentemente, los inversores extranjeros jamás hubiesen enviado su dinero a Estados Unidos a menos que esperasen recuperarlo con intereses y dividendos. De igual manera, los emprendedores estadounidenses nunca hubiesen acordado pagar intereses y dividendos a menos que esperasen que estas inversiones producirían retornos lo suficientemente altos para cubrir estos pagos y aún así dejar ganancias para las empresas. Estas inversiones normalmente funcionaron bien durante muchas generaciones. Pero también significó que Estados Unidos fuera oficialmente una nación deudora durante varias generaciones. Solo como resultado de los préstamos realizados a los gobiernos europeos durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una nación acreedora. Desde entonces, Estados Unidos ha sido ambas cosas, dependiendo del momento. No obstante, todo lo relatado no son más que detalles contables, no determinantes de la prosperidad de Estados Unidos o de sus problemas económicos. Mientras que los inversores extranjeros desempeñan una función vital en el desarrollo de ciertos sectores de la economía estadounidense, especialmente en el desarrollo temprano de la industria y la infraestructura, no es necesario exagerar su importancia en general, incluso en el siglo XIX. Para la economía estadounidense en su conjunto, se ha estimado que la inversión extranjera financió casi un 6% de toda la formación de capital en Estados Unidos en el siglo XIX. Los ferrocarriles eran un caso excepcional y los bonos y acciones de estas empresas eran mayoritariamente propiedad de extranjeros. En varios otros países, el papel de los inversores extranjeros ha sido mucho más relevante que en Estados Unidos, incluso cuando la enorme economía estadounidense ha recibido más inversión extranjera en términos absolutos. A comienzos del siglo XX, los inversores extranjeros eran dueños de una quinta parte de la economía de Australia y de la mitad de la economía argentina. Ni la economía doméstica ni la internacional representan un juego de suma cero, en el que alguien debe perder para que otros ganen. Todos pueden ganar cuando sus inversiones crean una economía cada vez mayor, pues cada vez el pastel es más grande, pastel del cual cada uno toma porciones mayores. La masiva introducción de capital extranjero contribuyó a hacer de Estados Unidos la principal nación industrializada para 1913, cuando los estadounidenses producían más de un tercio de los bienes manufacturados en el mundo. Pese a los temores en algunos países de que los inversores extranjeros se fuesen con gran parte de su riqueza nacional, lo que dejaba a la población local más pobre, puede que no haya país en el que los extranjeros se hayan ido con más cantidades de dinero que Estados Unidos. Según este razonamiento, los estadounidenses deberían ser uno de los pueblos más pobres de la Tierra, en lugar de haberse convertido en uno de los países con los niveles de vida más altos del mundo.
La razón de esta prosperidad es que las transacciones económicas no son un juego de suma cero. Estas crean riqueza. En algunos países menos afortunados, las mismas palabras usadas en contabilidad, especialmente deuda, puede que tengan un significado económico muy diferente. Por ejemplo, cuando las exportaciones no cubren los costes de las importaciones y no existe el know-how tecnológico para exportar, el gobierno puede tomar prestado dinero de otro país o de alguna agencia internacional para poder cubrir la diferencia. Se trata de deudas genuinas y razones reales por las que preocuparse. Pero el simple hecho de que exista un déficit comercial o un gran déficit en la balanza de pagos no crea crisis por sí solo, pese a que la retórica política y periodística lo pueda convertir en algo alarmante para el público. Acechando en el fondo del confuso mar de ideas sobre el comercio internacional y las transferencias internacionales de riqueza se encuentra una suposición implícita de un juego de suma cero, donde para que algunos ganen otros deben perder. Es por eso que, por ejemplo, algunos han acusado a las corporaciones multinacionales de obtener ganancias mediante la explotación de trabajadores en el tercer mundo. De ser así, es difícil explicar por qué la gran mayoría de las inversiones estadounidenses en otros países se destinan a países más ricos, en los que deben pagar salarios más altos, y no a países más pobres, en los que los salarios son solo una fracción de lo que deben pagar en naciones más prósperas. En el periodo entre 1994 y 2002, por ejemplo, fueron más inversiones directas estadounidenses a Canadá y a las naciones europeas que al resto del mundo entero. Además, las inversiones de Estados Unidos en zonas fuertemente azotadas por la pobreza como el África subsahariana y las partes más pobres de Asia han sido de aproximadamente el 1% de todas sus inversiones a nivel mundial. Durante años, la mayoría de los puestos de trabajo creados por las compañías multinacionales estadounidenses en el exterior se han producido en países con salarios altos. Así como las inversiones de los estadounidenses en el exterior están dirigidas predominantemente a naciones prósperas, Estados Unidos también es el receptor de inversión internacional más grande del mundo, pese a los altos salarios de los trabajadores estadounidenses. El conglomerado indio Tata compró el Hotel Ritz-Carlton en Boston y el Tetley Tea en el Reino Unido, que solo son dos de las muchas propiedades internacionales que poseen, pese a que estas propiedades en naciones occidentales obligan a Tata Industries a pagar salarios mucho más altos de lo que lo harían en su India nativa. ¿Por qué algunas compañías con ánimo de lucro invierten mucho más en lugares donde tendrán que pagar salarios más altos a trabajadores de naciones industriales, en lugar de pagar sueldos bajos y explotar mano de obra en el tercer mundo? ¿Por qué dejan pasar oportunidades de oro para explotar a los trabajadores más pobres? La explotación puede que sea una explicación intelectualmente conveniente, emocionalmente satisfactoria y políticamente práctica para las diferencias en ingresos entre las naciones o entre los grupos dentro de una nación dada, pero no cuenta con la característica adicional de explicar en qué lugares las empresas con ánimo de lucro invierten la mayoría de su dinero en el exterior o en su casa. Además, incluso en países pobres, la gente más pobre es por lo general los que menos contacto tienen con las corporaciones multinacionales, a menudo porque viven alejadas de los puertos y otros centros de negocios. Las corporaciones multinacionales estadounidenses por sí solas han proveído empleo a más de 30 millones de personas alrededor del mundo. Pero, dado sus patrones de inversión internacional, es probable que relativamente pocos de esos puestos de trabajo estén en los países más pobres, en los que más se los necesita. En algunos casos, una corporación multinacional puede, de hecho, invertir en un país del tercer mundo, donde los salarios locales son suficientemente bajos para compensar con la productividad de los trabajadores, /diagonal o los altos costes de transporte en un sistema de transporte menos desarrollado, /diagonal o los sobornos que es necesario pagar a funcionarios gubernamentales para operar en muchos países. Se han dado varios movimientos de protesta o reforma de estudiantes universitarios y otros en los países ricos, que se muestran indignados por los bajos salarios y las condiciones de explotación en estas empresas en el tercer mundo.
Sin embargo, si estos movimientos de protesta tienen éxito en la arena política, obligando a que los salarios y las condiciones de trabajo sean mejores en estos países, el efecto puede que sea que menos compañías extranjeras inviertan en el tercer mundo y menos personas tengan un puesto de trabajo. Dado que las corporaciones multinacionales a menudo pagan el doble de los salarios locales en los países pobres, la pérdida de estos empleos probablemente se traduzca en más penurias para los trabajadores, incluso si sus supuestos benefactores en Occidente se felicitan a sí mismos por haber terminado con la explotación.